Les damos nuevamente la bienvenida al segundo simposio en educación intercultural, construyendo oportunidades para una sociedad equitativa, organizado en el marco del programa de investigación, educación e interculturalidad en contextos socioculturales del INIE. Nos acompañan en esta mesa temática las siguientes personas: la magíster Marcia Salmerón Monge, representante de la UNA y coordinadora de la Comisión de Enlaces Iguapacó; la doctora Carol Morales Trejos, directora del INIE, quien nos hablará sobre los aportes de la educación intercultural en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la doctora Lupita Chávez, coordinadora de la red Quipos Nodo Costa Rica. A continuación, le cedo la palabra a la magíster Erika Jiménez. Bueno, buenos días nuevamente a todas las personas que nos acompañan en el auditorio y de forma virtual. Les explico la dinámica de esta mesa temática. Las compañeras que nos preceden en la mesa van a tener 20 minutos cada una para presentarnos su ponencia. Después de esos 20 minutos que cada una tenga, vamos a tener un espacio de preguntas, ya sea para ustedes, las personas que nos acompañan acá, o para las personas que nos están siguiendo en las transmisiones. Entonces, las dejo con las especialistas. Adelante, gracias. Bueno, muy buenos días. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Eh, como les indicó las compañeras, les indicaron, perdón, las compañeras, mi nombre es Marcia Salmerón. En esta oportunidad estoy en representación de la UNA dentro del proyecto Siguapacó. Soy parte de la Comisión Interuniversitaria Siguapacó y bueno, traigo una presentación para participar en esta mesa. Uy, me pasé. Para participar en esta mesa temática que se llama Equidad en la formación inicial de los docentes. Entonces vamos a tratar ese tema en este espacio. Para empezar la presentación, yo quiero compartir con ustedes un pequeño cuento Cabecar, que más adelante les daré detalle, como para ir adentrándonos en el tema de equidad. Es un cuento pues muy bonito, me hubiera encantado poder leerlo en Cabecar, ¿verdad? Pero eso lleva muchísimo trabajo. Y bueno, no es posible ahorita. Este cuento se llama La Oruga. Dice así, es un cuento cortito. Cierta vez, en un pequeño jardín, se encontraban una mosca que ya casi no podía volar y un gusano viejo. Una mañana, cuando el sol resplandecía y sus rayos caían sobre el jardín, pasó la mosca, la cual siempre se veía muy hermosa y volaba muy rápido. Cada vez que encontraba al gusano, le decía palabras desagradables sobre su apariencia. El gusano se sentía muy triste al escuchar los comentarios negativos de la mosca. Otro día, como de costumbre, la mosca pasó volando por el mismo jardín y se llevó una sorpresa, pues no se veía el gusano. Pensó entonces, ¿qué se habrá hecho aquel amigo de quien me burlaba y me reía tanto? Luego la mosca vio que el gusano había hecho un capullo de seda y se había acomodado dentro para llevar a cabo un proceso de metamorfosis. Como el gusano seguía en su capullo y los demás insectos no tenían de quién reírse, el jardín permanecía en silencio. Las hojas brotaban, las flores se veían muy alegres y contentas. La mosca insistía en llegar a ver al pobre gusano, quien se había convertido en algo similar a una hoja seca. Y queditita además. Pasaron los días y el capullo siguió creciendo, pero todavía no había llegado el máximo momento de su desarrollo. Un día, durante un lindo amanecer, los otros insectos se alegraron al ver el reflejo de los rayos solares. Esa luz se convirtió en un hermoso arco iris que daba el mensaje de que iban a ser una mariposa muy bella.
La mariposa era de distintos colores como los que se reflejan en el arco iris. Entonces la mosca se sorprendió al ver al gusano convertido en una linda mariposa. Pensó que ella siempre iba a seguir siendo una mosca y que nunca iba a cambiar tal y como lo hacían las orugas. Ay, olvidé sacar la mariposa, perdón, en el momento que tenía que sacar. Bueno, este es un material diseñado, ¿verdad?, e impreso por la editorial EUNED dentro del proyecto Siguapacó. Es uno de los tantos materiales, productos, podríamos decir, o parte del proceso que este proyecto tiene, ¿verdad?, que ha realizado. Pues tiene una trayectoria bastante importante, ¿verdad?, de más de 20 años. Es un libro, ¿verdad?, a partir de una compilación de cuentos y cuyos coautores, ¿verdad?, y compiladores son personas cabécares, incluso egresados de la carrera. Entonces, para que lo sepan, un cuento muy bonito, con muchísima sabiduría. Muy bien, como les decía, esta mesa trata sobre la equidad inicial en la formación docente y pues quisimos relacionar este tema con la equidad epistémica. Para el proyecto es muy importante, ¿verdad? Es un tema central o un tema matriz, el reconocimiento de los saberes ancestrales en el desarrollo de la carrera. Voy a hacer un rápido recorrido por el proyecto, no sin hacer antes la salvedad de que mi participación en el proyecto Siguapacó es muy reciente, ¿verdad? Y mucha de esta información, a pesar de que la siento muy cercana, ¿verdad?, es más propia de la experiencia de las personas pioneras del proyecto. Espero ser una buena comunicadora, ¿verdad?, de la información. Muy bien, a partir del año 97, con el Convenio Marco para la Articulación y Cooperación de la Educación Estatal, Educación Superior Estatal, ¿verdad?, se inicia, ¿verdad?, con acciones para atender a la parte educativa en territorio indígena o poblaciones indígenas, más bien. En el 2005, la UCR y la UNED hacen una propuesta ante CONARE, ¿verdad?, llevando una oferta de diplomado. En este momento, CONARE recibe, analiza la propuesta, ¿verdad?, y le sugiere a estas dos universidades la posibilidad de integrar a la Universidad Nacional por su experiencia también con poblaciones indígenas. Luego, en el 2016, se consolida este equipo de trabajo que viene a formarse la Comisión Interuniversitaria Siguapacó, ¿verdad? Que de paso menciono que Siguapacó significa construyendo y compartiendo sabiduría, ¿verdad? Y es en el 2008 donde se firma el primer convenio de cooperación, convenio específico de cooperación, ¿verdad?, entre rectores de CONARE. A partir de ese momento se empieza a desarrollar esta carrera, ¿verdad?, con la participación de personas no necesariamente indígenas cabécares. Es importante mencionarlo, ¿verdad? Es un proyecto que se desarrolla en territorio indígena con personas cabécares. En el transcurso de esta carrera, pues se descubre, ¿verdad?, que hay demanda, que las personas tienen interés en cursar la carrera, en ser docentes indígenas de primer y segundo ciclo, ¿verdad? Y entonces se solicita nuevamente la apertura de la carrera en una segunda corte en el 2015. En ese 2015, ¿verdad?, también se logra la graduación, perdón, para ese 2015, perdón, se tiene o se cuenta con una cantidad de 12 personas y se gradúan en el 2019. Luego, entre el 2020 y 2021, las compañeras que se encuentran en ese momento en la comisión hacen una atención específica al rezago, ¿verdad?, por diferentes razones, y además coincidimos con la situación de pandemia. Para el 2022 se inicia una tercera corte, que es la corte actual. En esta corte hay una participación de 27 personas cabécares. Actualmente esos son los muchachos que conforman el grupo, muchachos y muchachas, y que de paso anuncio que el día de mañana van a estar celebrando su primer título, ¿verdad?, al recibir el diplomado, el nivel de diplomado. Entonces mañana tenemos graduación en el territorio. Muy bien. Para mencionarles, esta comisión interuniversitaria, como les decía, conformada por la UCR, la UNA y la UNED, no fue algo así como, bueno, sí que queremos hacer algo, no, es que cada universidad ya contaba con fortalezas para poder conformar este equipo de trabajo y podían articularse esas fortalezas. En el caso de la UCR, con el inicio de la Comisión de Educación Indígena en el 2004, ¿verdad?,
se posibilita el acceso de las comunidades indígenas a la educación superior. Y ahí entonces se piensa en la construcción de un modelo integrado, ¿verdad?, entre universidades públicas, Ministerio de Educación Pública, las comunidades indígenas, por supuesto, ¿verdad?, y otros organismos estatales cercanos. En el caso de la UNA, se pensó que podría hacer su aporte, ¿verdad?, a nivel de planes de estudio, sobre todo porque ya la UNA tenía experiencia en docencia, ¿verdad?, con poblaciones indígenas, también proyectos de extensión y acción social, y también en cuanto a investigación. Y no menos, ¿verdad?, la UNED con su oferta, ¿verdad?, de programas de educación a distancia y en apoyo a iniciativas de trabajos de poblaciones indígenas. Entonces, estas tres universidades tienen bastante fortaleza, ¿verdad?, para conformar esta comisión. ¿Cuáles son los objetivos en general? Bueno, uno de los más importantes, no es que haya uno más importante que otro, sino el más fuerte o el que más demanda, ¿verdad?, mayor trabajo es el desarrollo o la oferta, ¿verdad?, de la carrera de bachillerato en ciencias de la educación en primero y segundo ciclos con énfasis en lengua y cultura cabeca. Y la salida lateral, que es la graduación que tenemos mañana, como les comentaba, que es el diplomado en ciencias de la educación, en lengua y cultura cabecar en primero y segundo ciclos. Luego tenemos otro objetivo, que es el acompañamiento de la población graduada, porque no se desvinculan los egresados de la carrera. Y también tenemos como objetivo procesos de investigación, ¿verdad?, que siempre vienen a coayudar o alimentar o a fortalecer el plan de estudios. Y, por supuesto, lo que es la implementación de estrategias de gestión interuniversitaria, que viene siendo otro elemento u otro pilar dentro del trabajo o el ejercicio de esta comisión. Muy bien, como les decía al inicio, ¿verdad?, para la comisión es muy importante tener claro, ¿verdad?, que el reconocimiento de los saberes ancestrales, dar ese espacio en el quehacer, ¿verdad?, que realiza ya la gestión interuniversitaria para solucionar problemas y demás, es fundamental. Entonces, además de que cruza todos estos pilares que les decía, la extensión, la investigación y demás. Acá algunos ejemplos de algunos puntos que tenemos que estar considerando, ¿verdad?, a la hora de dar lugar a los saberes ancestrales, al mismo tiempo, ¿verdad?, de gestiones o situaciones a desarrollar desde la parte académica y administrativa. Por ejemplo, hay que cotejar o homologar asuntos de calendarios académicos, ¿verdad?, porque un calendario para una universidad, otro calendario para otra y así. Y además, con situaciones propias, ¿verdad?, del territorio que a veces surgen, ¿verdad?, y sean situaciones de reprogramación y demás, con todo eso hay que trabajar. Otro aspecto importante es la equidad en la contratación del personal académico. Hay diferencias en las universidades, ¿verdad?, y además se toma en cuenta la contratación de profesores culturales, que es un punto muy fuerte dentro de esta carrera. Está el tema de accesibilidad, ¿verdad?, donde se desarrolla el proyecto, que es crucial, ojalá sea lo más cercano a las comunidades indígenas. La atención diferenciada al estudiantado para lo que es la tramitología, ¿verdad?, ya sea de matrícula y demás, becas, y también la participación en la vida universitaria, porque esta carrera se desarrolla lo más cerca del territorio, en un liceo rural, ¿verdad? Y, sin embargo, los estudiantes también tienen acceso a posibilidad de participar de actividades universitarias en alguna de las universidades, principalmente en la sede del Atlántico, que es la más cercana. Luego, temas de participación de organizaciones, ¿verdad?, de líderes y mayores, de la toma de decisiones, sobre todo, ¿verdad?, cuando, qué sé yo, influyen temas culturales, ¿verdad?, es muy considerado. Y, por supuesto, tener en cuenta lo que son los convenios internacionales. Acá nada más una pequeña aclaración. Cuando hablamos de reconocer o dar lugar, ¿verdad?, a los saberes de los demás, ya con solo eso estamos tratando de buscar la equidad epistémica, estamos tratando de ser justos, ¿verdad?, en dar un lugar, en escuchar al otro, en ver cómo piensa el otro, ¿verdad?, para también darle participación en la toma de decisiones y lo que tenga que ver con la solución de situaciones o problemáticas a enfrentar. Y pensamos siempre, ¿verdad?, que de un lado está la académica y del otro lado quizás está la comunidad, en este caso la comunidad cabecar. Sin embargo, dentro de la comisión, en este caso, ¿verdad?, hay participación de 3 universidades. Cada universidad viene a representar, viene de un contexto determinado y trae su propia cultura.
esa unión dentro de una comisión, ¿verdad? Ya es un ejercicio complejo y hay que buscar justicia en eso. Y además le sumamos, ¿verdad? Que tenemos que hacer otro tejido con las comunidades, con organizaciones o instituciones locales, ¿verdad? Entonces hay una complejidad bastante fuerte que se las trae, pero siempre pensamos, ¿verdad? En que las decisiones que se tomen o lo que se tome a consideración, ¿verdad? Sea de la forma más justa. Entonces vemos ahí elementos de que conforman la cultura, ¿verdad? Que siempre se están confrontando, entretejiendo, integrando, ¿verdad? Propio de un debate intercultural. Acá voy a hacer una lectura rápida, ¿verdad? Porque quiero ir, no sé cómo voy con el tiempo. Ok, ¿qué permite que nosotros demos lugar o reconozcamos los saberes, sobre todo los saberes ancestrales en estos espacios universitarios? Sobre todo siendo una carrera, ¿verdad? De formación, ¿verdad? De profesorado o docentes cabecas. Bueno, ¿qué permite? Dar lugar a esos saberes ancestrales de los pueblos que bien que mal responden a una deuda histórica, ¿verdad? No es un secreto para nadie que históricamente nuestros pueblos originarios vivieron violencias súper fuertes, en algunos casos hasta la eliminación y el exterminio, ¿verdad? Entonces es una deuda histórica, ¿verdad? Luego permite la preservación de la identidad cultural, asegurando que las generaciones futuras conozcan de su pasado, lo comprendan, ¿verdad? Y además puedan trasladarlo, enseñarlo y demás. Permite analizar que los conocimientos que se generan desde diversas aristas, que es muy importante, como les decía, cada quien con su pensamiento, su contexto, su cultura, responden a situaciones y contextos específicos y que obedecen precisamente a esa cultura. La diversidad en las formas de pensar, de ver el mundo y de nombrarlo, eso es muy importante darles espacio y esto ayuda a que las partes sean más enriquecidas, ¿verdad? Y haya una mayor integración. También permite integrar y reconocer que los pueblos indígenas a lo largo de la historia han contribuido al desarrollo de la humanidad. Eso es innegable, ¿verdad? Y creo que ellos son los que nos van a sostener a las futuras generaciones, porque son precisamente los guardianes de todos los recursos que sostienen la vida, que sostienen la humanidad. También posibilita que las poblaciones más vulnerabilizadas participen de manera democrática en procesos hacia condiciones mayormente dignas a través de la movilidad social, ¿verdad? Y finalmente permite mostrar respeto ante los saberes que se comparten y ante los saberes que no, por diferentes motivos. Esto es muy importante. Escuchando al doctor Gunther Dietz, él hablaba de que hay saberes que no tienen necesariamente por qué compartirse y a veces estamos en eso, compartamos, integremos, ¿verdad? Conozcámonos, no necesariamente. También eso es respeto, también esto es dar lugar a esa voz, ¿verdad? Y también tener en cuenta, ¿verdad? Que creo que está implícito en todo esto, de que un conocimiento no es superior a otro conocimiento, ¿verdad? Todos tienen valor. Bueno, ya acercándome casi al final. Acá, para clarificar, no necesariamente, ¿verdad? Es que esto sea así tan categorizado, pero para clarificar, dentro del proyecto, ¿cómo se refleja esa equidad epistémica, verdad? ¿En qué acciones en concreto o qué procesos en concreto, perdón, es que se visualiza? Entonces vemos, por ejemplo, en el primer círculo en rojo que habla sobre equidad de oportunidades de estudio. Entonces, en la búsqueda de que las universidades se acerquen a los territorios, eso que permite precisamente el convenio específico de cooperación entre las universidades de esta tercera corte, ya es una búsqueda de equidad de oportunidades para estudio. Luego que la carrera en su malla curricular, ¿verdad? Se sitúe en el contexto, sea además pertinente porque responde a aspectos culturales, ¿verdad? Tanto de prácticas como de lengua, y que incluya, aparte de esos saberes o esos conocimientos culturales, aspectos de ciencias de la educación, de investigación, de administración, ¿verdad? Fundamentales para hacer un buen desempeño docente. En cuanto a la equidad de acceso, bueno, acá es mucho que decir. Hay procedimientos diferenciados para el estudiantado, precisamente porque sabemos, ¿verdad?, que al ser del territorio y estar tan alejados, quizás no tenían las mismas posibilidades de información, de acceso a la información como tenemos otras personas más al centro del país. Entonces, todo eso se toma en consideración. ¿Cómo ingresa el estudiantado a la carrera? A través de la UNED, donde desarrollan el programa de estudios generales. Y finalizado ese proceso, se trasladan a programas especiales de la UCR y ahí continúan su carrera.
¿verdad? Y van recibiendo las diferentes asignaturas que van aportando las 3 universidades. ¿Qué más? Bueno, el acceso a la reincorporación o al reingreso a la carrera. Hay estudiantes que por distintas razones han tenido, ¿verdad? Como en cualquier carrera, de pronto salir, entonces se facilita ese reingreso, se hacen los estudios necesarios, ¿verdad? Y se intenta, ¿verdad? Que la persona se integre de nuevo para que finalice el bachillerato. Otro aspecto es el reconocimiento de las particularidades del contexto para disminuir barreras. Acá tenemos que tomar en cuenta situaciones económicas, tenemos que tomar en cuenta situaciones geográficas. Hay personas, estudiantes que se desplazan muchísimas horas para llegar al lugar donde se desarrollan las lecciones y no son caminos fáciles, ¿verdad? Ni el tiempo es favorable muchas veces, ¿verdad? Entonces eso también se toma en cuenta en cuanto al acceso. En cuanto a la permanencia, pues se busca el apoyo económico, es parte de la gestión que realiza la comisión. También hay facilidad de residencias estudiantiles allá cerca de donde ellos reciben las lecciones. Es una residencia que está equipada para que ellos incluso puedan desarrollar ahí los trabajos con acceso a internet, incluso para que puedan lavar su ropa, ¿verdad? En ese sentido se les trata de dar mayor facilidad o recurso para que ellos estén bien y puedan lograr un muy buen desempeño. Aspectos de transporte también para giras educativas o actividades especiales, la alimentación que busca hacer una alimentación pertinente, ¿verdad? Y se está constante revisión del menú. Esta alimentación se les facilita durante las tutorías a lo largo del año. También apoyos tecnológicos, el estudiantado cuenta con computadoras y como les digo, con acceso a internet en las residencias y también en el colegio donde reciben clases. Un aspecto muy importante, quizás lo hayan escuchado antes, es el tema de docencia compartida, dupla docente. Las asignaturas se desarrollan en equipo, 2 docentes, un docente universitario, por decirlo así, y un docente mediador cultural, que es una persona académica. En esta tercera corte, estas personas son egresadas, en su mayoría egresadas de la carrera, y también son docentes de primaria y directores, entonces también pueden aportar mucha experiencia al respecto. En cuanto al acompañamiento del servicio de orientación, ni se diga, es un servicio, podríamos decir que entre los servicios básicos para el estudiantado, a través de las sesiones mensuales, ¿verdad? Se logran trabajar diversas temáticas, pero también por este servicio se logran canalizar las necesidades del estudiantado, desde el índole personal, ¿verdad? Hasta ya propiamente de lo académico. Y también podemos mencionar acá lo que es la flexibilidad evaluativa. Desde el punto de vista, podemos hablar de ajustes, ¿verdad? O apoyos más leves como temas de tiempo en la presentación de trabajo, ¿verdad? Hasta conformación de estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación que sean más apropiados para el estudiantado. En cuanto a la equidad de resultados, debo mencionar que los estudiantes que son egresados de la carrera trabajan dentro del territorio. Muchos de ellos ya tienen muchísima también experiencia, ¿verdad? Y han continuado estudios posterior al bachillerato, eso también es muy positivo, no es gente ¿verdad? Que se haya quedado solamente con el bachillerato. La mayor ¿verdad? Cantidad, o por decir que todos trabajan dentro del Ministerio de Educación Pública, en las escuelas indígenas de allá, la mayoría Dirección 1 o escuelas unidocentes, que se las trae, ¿verdad? Porque es una modalidad muy distinta, ¿verdad? Y como les decía, ya algunos egresados de la carrera también han trabajado con la misma carrera, ¿verdad? Como profesores mediadores culturales. Y finalmente, lo que podríamos decir como equidad de las oportunidades de actualización profesional, y se los mencioné al inicio, es que el egresado no se desliga de la carrera. La carrera lo sigue jalando a través de talleres o actividades de capacitación. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque en el territorio, si bien es cierto, hay presencia del Ministerio de Educación, pero también, ¿verdad? A veces hace falta de otras fuentes, ¿verdad? Que se faciliten estos espacios. También siguen vinculados a proyectos de extensión y acción social de la misma carrera, del mismo proyecto Siguapacó, proyectos de investigación en los que participan, en la parte de docencia, como les decía, de los mediadores, y también en la parte de producción académica. Y prueba de eso, pues, es un poco el libro, ¿verdad?, que les traje para compartir. Ya para terminar, como reflexiones finales, ¿verdad?, quizás más en macro, como les digo, mi periodo en Siguapacó ha sido corto, lo siento muy cercano, pero sé que, ¿verdad?, que quizás esto hace así, por encimita una pincelada. Les comento que
Bueno, en general nosotros no podemos pasar por alto, ¿verdad? Las inequidades epistémicas. A veces esto es muy natural, es en la dinámica cotidiana, no dar valor, no dar lugar a lo que piensa o dice el otro desde su cultura, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, hacer el reconocimiento de estos procesos. ¿Por qué? Porque constantemente estamos generando conocimiento. Entonces, pues tenemos que estar atentos a esto. También es importante que estos espacios, ¿verdad? Recorrer más bien estos espacios para resolver los problemas implícitos en el momento, ¿verdad? Y por eso es tan importante la educación, porque así la persona está atenta, ¿verdad? Cuando está de alguna forma siendo violentado o minimizado en lo que dice o en lo que piensa, en este caso a nivel cultural. Bueno, en este sentido, la carrera procura, siempre ha procurado y procura en la actualidad, desde lo interno de los procesos administrativos y de la atención directa al estudiantado, que exista espacio para el diálogo horizontal, muy propio de una educación intercultural, para el debate respetuoso, que también es muy importante, la empatía y la comprensión requerida para el reconocimiento de todos los saberes de cada participante, ¿verdad? Y además, aparte, de prácticas culturales descolonizadoras o que sea más evidente, ¿verdad?, que estamos trabajando sobre esas prácticas. Y finalmente, ya para cerrar, la equidad epistémica permite que las personas amplíen sus conocimientos y desarrollen la cultura crítica y autocrítica, ¿verdad? Lo que llama también Dietz la autodescolonización. Y a veces es que cuando hablamos tenemos que revisarnos qué estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo? ¿Verdad? Y cuando escuchamos al otro de igual forma, ¿con qué ojos o con qué mirada lo estamos escuchando? Esa sería mi participación. No sé si alcancé el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcia. Marcia tiene una maestría en pedagogía con énfasis en diversidad de los procesos educativos y maestría en educación rural centroamericana. Seguidamente, la doctora Carol Morales Trejos. Bueno, muy buenos días otra vez. Bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca de la pedagogía intercultural como alternativa para el mejoramiento de la convivencia escolar y la equidad social, efectivamente, pues en el eje que nos convoca, ¿verdad? En esta mesa sobre la formación docente. Me llamó mucho la atención lo que Marcia nos comentaba de la equidad epistémica. Creo que efectivamente, y yo siempre lo he dicho en todos los espacios en los que he estado, que el programa Siguapaco y este aporte que hace a la formación profesional es sumamente importante y que quisiera que no solamente fuera esa carrera de las universidades públicas con un enfoque intercultural, con una mirada de equidad o de interculturalidad crítica también en nuestro país, ¿verdad? El pensar en una educación intercultural nos permite o nos debería de permitir generar procesos mucho más inclusivos y mucho más equitativos, como también nos señalaba en la mañana Jimena, que no solo tiene que ver con pueblos originarios, sino también con población migrante, con todas y todos indígenas y no indígenas, ¿verdad? Pero creo que es un sueño, lo conversamos también con doña Jenny, ¿verdad? Doña Jenny Seas, del que queremos pues seguir soñando. Yo les voy a hacer una aproximación un poco acerca de qué es y qué no es interculturalidad, pero no me voy a detener mucho porque de todas maneras creo que efectivamente doña Jimena nos dio un recorrido muy amplio y claro sobre este tema de la educación intercultural crítica versus una interculturalidad más funcional, folclórica y romántica, ¿verdad? Vamos a contextualizar un poquito lo que podemos entender por pedagogía intercultural y con doña Marcia voy a poner algunos ejemplos del programa también. Y vamos a abordar algunos desafíos en la formación desde la pedagogía intercultural. Entonces, bueno, la educación intercultural, dame un segundo, esta ahorita la puedo subir, está como un poco ahí, ¿verdad? Atravesadilla. Ok, estos 4 pilares para la educación no son ajenos a las personas que trabajamos en educación, efectivamente, ¿verdad? Son estos pilares, algunos podrían decir que muy viejitos, pero siguen siendo aún muy pertinentes
en la educación. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a vivir. Son esenciales para la educación. Y para esta propuesta de descolonización del poder, del saber y del ser, ¿verdad? Para poder generar esos procesos requerimos aprender a hacer, ¿verdad? No sé en qué orden. Yo creo que efectivamente es un orden dialéctico entre el conocer, el hacer, el ser y el vivir, efectivamente, ¿verdad? Entonces, la mirada intercultural nos permite a nosotros generar desde una perspectiva mucho más crítica la interrelación entre estos 4 pilares, ¿verdad? No se trata, como les decía, de cuál es primero, sino cómo podemos generar vínculos entre estos 4 principios. Hay algunos problemas conceptuales propiamente en el tema de educación intercultural y lo multicultural y lo intercultural. Y uno de esos elementos es que cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando o podemos hablar de multiculturalismo, ¿verdad? Pero no siempre cuando hablamos de multiculturalismo estamos hablando de interculturalidad. Eso es algo muy importante. Y también son palabras que a veces tienden a estar de moda y nos pueden a nosotros llevar a sesgos esencialistas de los conceptos, ¿verdad? O a un reduccionismo étnico de los conceptos, ¿verdad? De lo que es interculturalidad. Yo creo que efectivamente el ejemplo que nos mostraba doña Marcia efectivamente nos traslada precisamente a cómo se trasciende este elemento esencialista. Bueno, ¿qué no es intercultural? Bueno, posiciones de poder entre culturas y personas, asimilación, integración, separación, ¿verdad? Marginación, todos estos incluso modelos pedagógicos que en algún momento pues han sido tendencia a nivel de Costa Rica, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ¿verdad? Y efectivamente la interculturalidad desde una perspectiva crítica nos llama a reconocer y valorar a este otro, que es en la interacción, en el día a día. ¿Okay? Vamos a avanzar acá. En resumen, la educación intercultural, entonces, no solo consiste en aprender hechos sobre otras culturas, no se trata de acumular conocimientos sobre las culturas, esto es algo muy importante, no es cuánto yo sé sobre la cultura X, Y o Z, ¿verdad? Sino el desarrollar habilidades para comprenderlas y para valorarlas, eso es algo muy importante. No se trata de tolerar simplemente a las diversidades, como habla don Gunther Dietz, ¿verdad? Diversidad de diversidades, sino de desafiar esas estructuras de poder que marginan o que imponen una identidad única. Eso es un hecho muy importante y aquí viene toda esta pedagogía crítica de colonial del saber, del poder y del ser, ¿verdad? Que también nos señalaba Jimena y que, por ejemplo, Catherine Walsh es una de las exponentes, ¿verdad? En Ecuador que nos habla precisamente de esta línea de colonización. No es solo para minorías, sino para toda la sociedad. Creo que eso es muy importante, trascender y reconciliar un poco estos enfoques, propiamente hablando. No es una cuestión de etnia o de raza, que también nos lo señalaba Jimena, sino de abarcar todas las diferencias culturales y sociales existentes. Hablamos de una sociedad respetuosa, inclusiva y equitativa. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando nos enfrentamos frente a diferencias de criterios o ideologías y valores contrarios, ¿verdad? Es donde efectivamente se pone a prueba este respeto, ¿verdad? Porque tolerancia, como muy bien también lo señalaba Jimena, la tolerancia es como una norma de convivencia social, pero que al final no nos permite hacernos cargo, y creo que eso yo lo he dicho en otros espacios, no nos permite hacernos cargo de verdad de aquello que realmente genera un malestar social o cultural, ¿verdad? Y en ese sentido, este enfoque que también nos señalaba y que ahora doña Jensi, pues también me imagino que nos lo va a ampliar sobre la interseccionalidad, nos permite avanzar en este constructo. La compañera Erika Rocío y mi persona en proyectos que hemos estado desarrollando en territorio indígena, hemos trabajado sin querer queriendo y tal vez sin ese nivel de conciencia tan profundo, el tema de educación intercultural precisamente de esta interseccionalidad, porque efectivamente con Rocío hemos conversado cuáles son estos puntos de encuentro entre la educación inclusiva y la educación intercultural. Y bueno, seguimos trabajando en eso, ¿verdad? No lo tenemos resuelto del todo. Y a veces nos peleamos también, pero creo que es parte de eso, ¿verdad? ¿Qué busca? Bueno, la educación intercultural desde sus orígenes
busca esta transformación, ¿verdad? Busca desde la parte crítica o desde este enfoque más crítico, busca esta transformación socioeducativa y no lo puede hacer sola. Obviamente, ¿verdad? Requiere de estos vínculos y estas interseccionalidades con otras disciplinas, con otros enfoques, con otras miradas, para generar que efectivamente esta equidad en el abordaje de las personas a nivel social y a nivel cultural pueda ser una realidad. Entonces, podemos hablar de la interculturalidad desde una visión más sociopolítica, ¿verdad? Con esta visión de colonial y esta visión más de educación crítica. Sin embargo, yo me voy a centrar en algunas claves de acción para la parte más de pedagogía crítica, ¿verdad? De cómo las llevamos a las aulas, cómo lo trabajamos. Hay algunas premisas claves de las cuales se nutre la educación intercultural y que nos permite a nosotros situar el pensamiento, o lo que llamaban también, o sea, cuáles van a ser, como nos preguntaba Jimena, desde dónde vamos a mirar esta realidad, cuál es esta epistemología sobre la cual vamos a trabajar. Y bueno, y es que efectivamente desde 1900, desde el 88, desde Aristóteles nos decía que el ser humano es un animal político, ¿verdad? Paulo Freire nos hablaba en el 82 de que la educación es siempre una acción política. Paulo Freire nos hablaba de esta educación liberadora y de la pedagogía de la pregunta. ¿Y por qué traigo esto a cotación? Porque efectivamente una vez me hacían esta reflexión a mí, que aunque yo quisiera hacer la separación de la educación crítica y de la educación intercultural crítica a un nivel sociopolítico y venir a hablar de pedagogía intercultural y según yo dejando lo sociopolítico a un lado, no podía hacer ese desvínculo, no podía yo desvincularme porque en sí mismo la educación es un acto político, ¿verdad? No podía yo desvincularme de eso. Entonces, efectivamente, a mí me gusta mucho esta teoría de Paulo Freire sobre la pedagogía de la pregunta, ¿verdad? Que nos lleva también a cuestionarnos, perdón, esta educación bancaria como un mecanismo de opresión y colonialidad del saber. Esto para mí es muy importante y porque la pedagogía de la pregunta es una de las pedagogías más potenciales, ¿verdad?, del ser humano. También hablamos de una pedagogía emancipadora, que efectivamente esto surge con los movimientos multiculturales en los años 60, que avanza hacia una pedagogía decolonial. ¿Cuántos de nosotros crecimos, verdad, o nos formaron en este tema, o en este de la pedagogía decolonial? Bueno, es un pensar, señala Walsh, que es un pensar legítimo de los pueblos indígenas que residen esa resistencia, ¿verdad? Y que precisamente tiene esos cimientos y hoy nos debe mover a repensar, esto para mí es central, nos debe mover a repensar, a comprender y acompañar desde una interculturalidad, desde una nueva interculturalidad a los pueblos indígenas. Y eso es algo que yo valoro mucho del programa Siguapacó. Y cuando nosotros vamos a territorio, en este caso pues con Rocío y Erika que hemos ido, y le comentaba también a Marcia ahora en el refrigerio, cuando vemos a esos docentes de territorio empoderados, cuando los vemos siendo líderes en sus comunidades, cuando los vemos en estos espacios multigrado, ¿verdad? Escuelas unidocentes, atendiendo las necesidades de las comunidades en escuelitas que son 2 horas de camino, ¿verdad? Entre la montaña y 2 horas afuera. O sea, sí, entrega total, ¿verdad? En estos procesos es que nosotros nos damos cuenta que hay una necesidad de una nueva relación intercultural entre las comunidades, los estudiantes y los profesores. Y esto también nos supone una co-construcción intercultural de la teoría y la práctica que nos lleve a nuevas lógicas de comprensión de estas realidades. Estas nuevas comprensiones tienen que salir en y desde los territorios. Eso es algo muy importante. Estas nuevas comprensiones, como decía Maldonado, no tiene que ser de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, porque son las comunidades, porque son los territorios los que conocen sus necesidades, ¿verdad? Y bueno, ya no tengo que darle ejemplos desastrosos a nivel, ¿verdad?, educativo de cosas que no funcionan bien porque se hacen de arriba hacia abajo, ¿ok? Es importante también la construcción de nuevos espacios epistemológicos. Y bueno, nos lo decía Jimena, nos lo dice doña Marcia, no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad?, para hacer esta propuesta de estos nuevos espacios epistemológicos en las que podemos hablar de cosmovisiones otras, también podemos hablar de reexistencia e insurgencias, un modo otro de hacer las cosas, un modo otro de ser y estar en este mundo, ¿verdad? Un modo otro que nos permita a todos tener una cabida y un modo otro que nos permita a todos acceder de manera diferenciada a las mismas oportunidades, ¿verdad? Porque iguales nunca vamos a ser.
¿verdad? Y yo particularmente, esto sí es una apreciación muy de Carol, el tema de la igualdad, no debería ser para mí no es un foco de importancia, pero sí lo es el de la equidad, el de acercar a las personas a las oportunidades. Y nos acercamos a las oportunidades de formas diferenciadas, sí, porque tenemos capacidades distintas, habilidades distintas, ¿verdad? Lo que no se vale es que las personas no tengan oportunidades para acceder y para decidir si quiero continuar por este sendero de la formación o no quiero continuar, ¿verdad? La pedagogía intercultural entonces, ¿verdad? Se nutre de todas estas visiones y podríamos irlas como conglomerando. Si ustedes ven el tema de las epistemologías, no es un concepto nuevo, no lo es, ¿verdad? Por ejemplo, Walsh es algo que lo retoma desde el 2004 y remite precisamente a este campo relacional al que se le ha acusado a la interculturalidad. Nos permite también la pedagogía intercultural retomar la enseñanza de la esperanza, que ya desde el 2008 nos lo hablaba Paulo Freire, ¿verdad? Y que nos permite a nosotros identificar estas grietas de potenciación. Y estas grietas de potenciación, hay una pedagogía muy bonita de Estela Quintar de México, del IPECAL, que ella nos habla de la pedagogía de la potenciación. Y es que efectivamente ahí es donde nosotros, desde la interculturalidad, deberíamos de centrarnos. También Patricio Guerrero de Ecuador nos habla de corazonar la educación. Y Patricio Guerrero ha visitado mucho la Universidad Nacional, ahí el CIDE, ¿verdad? Estuvimos en un congreso hace unos años ahí y él tiene este enfoque tan bonito, ¿verdad? Que retoma todo este planteamiento de Pablo Freire. También es importante la formación de nuevos ciudadanos con un discurso otro desde el pensamiento situado y crítico. También el tema del pensamiento situado no es nuevo, ¿verdad? Eso es toda una teoría. Vea que aquí convergen muchos. Yo creo que aquí, doña Jensi, usted pues ahí vaya pensando en qué podemos hacer de esta interseccionalidad que yo no la manejo mucho, pero que creo que puede haber potenciación en eso, ¿verdad? De cómo podemos impulsar una pedagogía a otra, una revaloración de la propia identidad cultural y las nuevas prácticas de apropiación cultural. Efectivamente, ese punto último, también lo trabajamos en un proyecto en la comunidad de Matambú con Jackie y con Susan, y es precisamente cómo nosotros podemos generar algunos aportes pedagógicos para impulsar esta revaloración de la propia identidad, pero que también se cruza con esta apropiación cultural. ¿Por qué? Porque somos seres globales, locales, regionales, todas esas variables se conjugan, perdón, en esto. Entonces, Quintar, por ejemplo, la pedagogía de la potenciación que les decía, y el desarrollo es muy importante, no se puede disociar de la cultura. Eso es algo importante y los derechos culturales son claves para el buen vivir. También hemos escuchado en este tema de la interculturalidad una noción del buen vivir. Bueno, pero ¿qué es ese buen vivir? Bueno, podemos tener muchas concepciones de este buen vivir, pero uno de los elementos que inclusive a nivel sociopolítico nos permite acceder a ese buen vivir es los derechos culturales. Y desde el 2015, 2018 en particular, este país ha generado políticas y acciones afirmativas que nos permiten a nosotros, pues, y a las otras personas acceder a derechos culturales. Bueno, entonces, otro punto que quiero abordar acá, ¿verdad? Es poder entender cómo pensamos, el cómo comprendemos las diferencias no es menor, ¿verdad? Y eso es un planteamiento muy interesante de Gunther Dietz, que Gunther Dietz es miembro de la red Inter, doña Marcia, y que es un gran colaborador acá también del instituto. Tenemos un convenio con la Universidad Veracruzana, con el equipo de trabajo, no sé si estará por ahí por el Zoom, don Gunther Dietz, o su equipo de investigación, pero nos permite a nosotros entender estos tres conceptos de diversidad, ¿verdad? No voy a ahondar mucho en estos porque yo no sé cuánto tiempo me queda. No voy a ahondar en eso. Pero podemos después conversarlo así. Entonces, bueno, si efectivamente yo planteo la pedagogía intercultural, mejor voy a decir que la pedagogía intercultural se centra en la diversidad como recurso, en entender la diversidad como recurso, las diferencias como recurso, en lo cual nos permite a nosotros gestionar, favorecer desde las oportunidades de crecimiento. Se vincula con la pedagogía de la pregunta, con la construcción de ciudadanos críticos, se vincula con la pedagogía de la potenciación que les decía, ¿verdad? Y se vincula con favorecer competencias interculturales. ¿Ok? Nos vamos a quedar con eso, nada más. Entonces, estos modelos discursivos que también son recopilados de don Gunther y que en una tesis que yo, bueno, mi tesis doctoral, fue muy interesante ver cómo estos modelos discursivos
se podían identificar en las prácticas docentes, ¿verdad? Como el educar para asimilar o educar para compensar fueron modelos pedagógicos en el siglo XVIII, ¿verdad? En los años 80, desde ahí era que se operaba, ¿verdad? Y bueno, y no venimos aquí a satanizar, por decirlo en una palabra, ¿verdad?, coloquial y ponerlo entre comillas, porque si algo tenían estos modelos discursivos a nivel pedagógico eran buenas intenciones. Que no salieran las buenas intenciones, eso es otro tema, ¿verdad? Pero había muy buenas intenciones de parte de las personas, líderes educativos que accionaban y que entendían la diversidad desde ahí, ¿verdad? Sin embargo, pues todos hoy sabemos y vemos hacia atrás que la diversidad no es un problema y que es más que un derecho también, ¿verdad? En el caso desde la mirada intercultural, es un derecho, pero también es una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Y es ahí hacia donde queremos pues situar el pensamiento y la crítica, donde podamos hablar de una educación para empoderar, para transformar y para interactuar. Y cuando a veces nos centramos en educar para interactuar, la idea es que nos alejemos de esta mirada romántica, porque en la interacción hay conflicto, ¿verdad? En la interacción hay conflicto. Y si yo me quedo en la interacción entre culturas solamente sabiendo y conociendo sobre la cultura y lo bonito de la cultura, pues los conflictos muy pocas veces van a aparecer. Pero cuando yo entro en un plano mucho más ideológico, es donde comienzan a interactuar. Y me gustó mucho la referencia que hacía doña Marcia de que no tenemos que compartirlo todo. Yo creo que eso nos resuelve muchas cosas. Nos resuelve muchas cosas, ¿verdad? El poder entender que no todo lo tenemos que compartir, pero sí todo lo tenemos que respetar. Entonces hay desafíos en la pedagogía intercultural, y los desafíos se desprenden de la pregunta ¿por qué hablar de pedagogía intercultural? ¿Por qué vengo yo aquí a hablarles de esto y por qué, verdad? Porque bueno, hay una necesidad de formar ciudadanos interculturales, ¿verdad? Con habilidades específicas en sociedades cada vez más multipluriculturales, creo que eso es importante. También es importante generar el diálogo y la escucha como puntos de partida, el liderazgo compartido, ¿verdad? También reconocer la relevancia de los valores humanos y, ¿por qué no?, también de los valores cristianos en la interacción social, ¿verdad? Que eso es muy importante también. Hablar de una cultura para la paz, ¿verdad? Y reconocernos como sujetos históricos comprometidos con nuestras ideas, sueños y bienestar individual y colectivo, ¿verdad? Eso es un punto importante. ¿Qué requerimos nosotros para hablar de ciudadanos interculturales? Bueno, requerimos primeramente esta conciencia ciudadana o esta conciencia cultural que no es solo, repito, acumular conocimiento sobre las culturas o sobre nuestra cultura, sino el cómo hacemos consciente de esos elementos y podemos resignificar los distintos espacios en los cuales nos relacionamos, ya sean públicos, privados o institucionales. También que nos permita de alguna manera esta construcción de ciudadanía intercultural poder ampliar o más bien superar el desfase entre esta aspiración y la realidad, porque ponerme aquí delante de ustedes y decir todo esto puede sonar una aspiración más que una realidad, pero efectivamente creo que lo que nos va a conversar doña Lupita y lo que nos conversó doña Marcia, nos dan elementos para pensar en que sí hay una realidad y que sí podemos pensar en una generación de pensamiento más crítico, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay algunos otros autores que ustedes después podrían revisar en este tema del pensamiento crítico, que es don Hugo Semmelmann, también Fornet Betancourt y García Canclini, ¿verdad? No me voy a referir a esto porque ya voy terminando. Y hay algunos desafíos que tenemos entonces desde la educación, en la formación inicial, pero también en la formación continua. Aprender a conocer el valor de lo diferente, ¿verdad? Que caracteriza a cada ser humano. Esto suena muy básico, pero en la práctica no lo hacemos, ¿verdad? Reducir también la desigualdad que convierte a los diferentes en amenazas irritantes, construir conexiones a distancia. Creo que efectivamente en el caso de, bueno, Gretel, que está aquí, de la OIM, el trabajo con personas migrantes o esta migración interna y esta migración externa, en una charlita que daba un día de estos, veíamos unos datos del creciente cantidad de niños y niñas que están dentro de la condición de migración interna, que están acá en las zonas, en el Valle Central, por decirlo de alguna, bueno, sí, Valle Central, y que vienen de distintas partes del país. ¿Cómo se está dando esa movilidad? Bueno, las causas yo las desconozco, podría suponer muchas, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que se está dando mucha migración interna. Siempre ha existido, pero ahora lo vemos con mayor aumento. Entonces, esos elementos
muchas veces tienden a verse. García Canclini creo que es un referente importante para comprender mucho esto, ¿verdad? Y pensar de nuevo las relaciones y las tensiones y las posibilidades. Bueno, quiero cerrar, porque también no quiero ver a Jessica, ¿verdad? Con estos vectores para una buena educación intercultural. Creo que es importante plantearnos el tema de la pertinencia. Eso es un componente importantísimo, ¿verdad? Plantearnos el tema de la inclusión, ¿verdad? Pero la inclusión como aquel mecanismo que nos permite reducir desigualdades y acercar oportunidades, ¿verdad? La pertinencia como aquel elemento central basado en las necesidades de las personas y los grupos, y la convivencia en la formación de actitudes, valores y comportamientos, ¿verdad? Podría detenerme un poquito más, pero no lo voy a hacer. Creo que quiero terminar con esta frase de Paulo Freire que dice, todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Carol Morales Trejos es orientadora, doctora en educación, mención en educación intercultural por la Universidad de Santiago de Chile y actualmente es la directora de nuestro instituto. Seguidamente nos acompaña la doctora Lupita Chávez, quien es coordinadora de la red Quipus Nodo Costa Rica. Sí, mejor, ¿no? Porque si no, no me veo. Buenos días. Ahí está bien. Ah, bueno, no, aquí no, mi presentación. Ajá. Esa no es. Bueno, buenos días. Es un gran gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes esta presentación que voy a realizar. Coordino en este momento la red Quipus Nodo Costa Rica. La red Quipus es una red latinoamericana que tiene como objetivo el fortalecimiento de la profesión docente. Y voy a dar inicio a la presentación. Bueno, esta es una pregunta obvia. ¿Por qué son importantes buenos docentes y buenas docentes? ¿Por qué la hago? ¿Por qué la traje? Porque a ratos parece que la sociedad no tiene conciencia de la importancia de un buen docente para la sociedad. Bueno, porque él contribuye a que los estudiantes aprendan diversos, voy a ponerme anteojos, diversos saberes que les permita, espera, desarrollar sus potencialidades tanto para la vida como para el trabajo. Además, ayuda a moldear su identidad. Todos sabemos que en el contexto del aula formamos subjetividades, identidades. Entonces, somos fundamentales en ese sentido. También ayudamos a formar personas para sociedades democráticas, ciudadanos activos en busca del bien común, como decía, ciudadanos interculturales, ¿verdad? Que respeten la diversidad en todas sus dimensiones. También los docentes somos los encargados de formar, de planificar interacciones sociales, experiencias de aprendizaje que fomenten en los estudiantes el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la curiosidad, la creatividad, la honestidad, la resiliencia, el respeto, la ética, entre otros muchos valores. Entonces, somos fundamentales para la sociedad. Aquí la investigación así lo dice, aquí les traje una cita, pero sabemos que las investigaciones nacionales e internacionales indican que un buen docente contribuye, es uno de los elementos más importantes para el aprendizaje del estudiantado, así como sus condiciones socioeconómicas y culturales. De ahí que los docentes somos
fundamentales para potenciar todo el aprendizaje, todo el potencial que tiene cada uno de nuestros estudiantes que recibimos y trabajamos con ellos. Por lo tanto, es imperativo el fortalecimiento de la profesión docente y desde todos sus ámbitos, desde seleccionar a las mejores personas para que ejerzan la profesión, desde la formación inicial, el desarrollo profesional, la evaluación del desempeño, la carrera docente, que no sea una carrera únicamente un ascenso por años de servicio, sino por buen desempeño. O sea, tienen que haber transformaciones y cambios, y también es importante tener condiciones laborales óptimas. Sabemos que muchos docentes trabajan con muchas dificultades, desde infraestructura, internet, relaciones en comunidades, etcétera. Entonces, realmente los docentes son personas que se enfrentan a muchas situaciones especiales y esta es una profesión muy, muy compleja. Cualquiera no puede ser docente. En Costa Rica, la formación inicial de docentes, como todos sabemos, es diversa, muy, muy diversa. Y así lo dicen numerosos estudios realizados aquí en el Instituto de Investigación en Educación por el Estado de la Educación, también en la Universidad Nacional, en la UNED, nos demuestran que aquí hay una gran diversidad. ¿Por qué tanta diversidad en la formación docente? Y aquí nos tenemos que devolver un poquito a la historia. El modelo de desarrollo que se implementó a partir de 1982. Del 48 a la década del 70, hay un dato interesante. Siempre el presupuesto de la educación fue creciendo, poquito, pero crecía. A partir del 82, muchas de ustedes no se acuerdan, yo sí me acuerdo, hubo una crisis económica muy seria en el país y se transformó el modelo de desarrollo. Y aquí se abrió apertura de las comerciales y la diversificación de las exportaciones. Esto se dio a partir del 82 a través de los PAE. Una de las condiciones de este modelo era reducir todo lo que se podía el Estado, eliminar lo público hasta donde se pudiera, privatizar. Y es esto que incrementó, porque recuerden que nosotros fuimos reconocidos a nivel internacional por tener una gran clase media. Ahora, ¿por qué nos estamos caracterizando? Por tener uno de los países más desiguales del mundo, con el dolor del alma de todos, estamos en una situación crítica. Este modelo obviamente promovió la privatización de todos los servicios sociales, económicos, educativos, etcétera, sobre todo sociales y educativos. A inicios del 80, esto promovió, ¿verdad?, que a inicios del 80 se tuviera únicamente 2 universidades privadas. En el año 2000 ya eran 50, la mayoría formando docentes. El último dato que encontré, el del 2019 eran 56 más 6 internacionales. Se han aprobado una gran cantidad de planes de estudio de formación de docentes con pocos controles en cuanto a su pertinencia y calidad. Y ahí hay investigaciones. Nosotros realizamos de Chaverri y Sanabria, compararon 10 planes de estudio de formación de docentes de educación primaria, y las desigualdades eran abismales en cuanto a número de créditos. Algunos no tenían práctica docente, otros no tenían investigación, otros no, o sea, había mucha diferencia. El número, ya le di el número de créditos. Nosotros hemos realizado también uno con la inclusión de las políticas públicas, curricular y la política educativa en planes de estudios de universidades públicas y privadas, y en algunas universidades privadas no se toma en cuenta, no se estudia.
La mayoría de los docentes graduados de universidades privadas, como sabemos, laboran en el Ministerio de Educación Pública. El último dato que tenemos de 75% de graduados de instituciones de universidades privadas trabajan en el Ministerio de Educación Pública contra un 25% de las universidades públicas. También nosotros en la Facultad de Educación hemos detectado que nuestros graduados son contratados por las universidades privadas en una mayoría. Aquí quiero que esto quede muy claro. Consecuencia de la diversidad de la formación inicial docente. No quiero decir que es culpa de los docentes, el rezago educativo, porque digo, es una consecuencia. Hay muchos factores que inciden en el rezago educativo. No son, o sea, es consecuencia de una mala formación. No quiero satanizar, o sea, a todas las instituciones privadas, tampoco universidades públicas, privadas, y hace falta, tiene que haber universidades privadas en el país, pero universidades con responsabilidad social que tengan conciencia de la importancia de formar profesionales en las diversas áreas y aún más para formar los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pero aquí yo lo que quiero que quede claro es que una consecuencia de un rezago escolar son los planes de formación inicial docente de baja calidad, no los docentes, que quede muy claro, porque sabemos que el rezago educativo tiene obviamente muchísimas otros factores que inciden en él, bajos presupuestos, desigualdades sociales, ¿verdad? Del estudiantado, del servicio educativo, porque sabemos que el servicio educativo es diferente en zonas rurales y en zonas urbanas, donde llegan programas de mayor calidad en las zonas urbanas y menores, mucho menores en las rurales. Infraestructura también incide, los cambios de políticas y programas, entre otros. Entonces, yo creo firmemente que uno de los problemas del rezago educativo es haber aprobado tantos planes de estudio de formación de docentes sin los controles adecuados. La población estudiantil se ubica en los niveles de desempeño más bajos, como hemos dicho, otra consecuencia en las pruebas TERCI y en las pruebas PISA, tanto en las pruebas, estas pruebas internacionales que miden el aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Entonces, la situación es muy seria y con un presupuesto cada vez más bajo, ¿verdad? Entonces, hay algo que hacer. Equidad en la formación inicial de docentes, ese es el nombre de esta mesa redonda. La equidad en este momento en Costa Rica sería un requisito para promover una educación de calidad pertinente a toda la diversidad cultural que tenemos y relevante para toda esa diversidad. Se ha realizado un esfuerzo muy, muy importante. No es la panacea, pero es un esfuerzo importante que ha realizado el país, que es la definición de un marco nacional de cualificaciones para las carreras de educación. ¿Y qué es? Este marco es un conjunto de aspiraciones denominadas resultados de aprendizaje que orientan la formación de las personas profesionales en educación para el aseguramiento de la calidad. Los objetivos de este marco son promover la calidad de la formación de los futuros profesionales en educación, orientar la formación de los futuros profesionales en educación y brindar criterios, aquí es muy importante también, para la contratación, la evaluación del desempeño y los planes de mejora. Este marco da su inicio en el 2018, donde CONADE toma la iniciativa de realizar este marco de cualificaciones con base en todas las investigaciones que se habían venido realizando, tanto en el estado de la educación como en las universidades, donde se evidenciaba esta gran diversidad
de formación de docentes. Participan, es muy importante que este marco se elabora de manera, bueno, participativa, porque ahí está CONARE, CONESUB, Servicio Civil, el Consejo Superior de Educación, COLIPRO, SINAES, UNIRE, que es de las universidades privadas, ¿verdad? Unión de Rectores de Universidades Privadas, y el Estado de la Educación. En este momento hay la definición de marco nacional de cualificaciones para 12 carreras. Esto se hizo en el 2021, se presentó en diciembre del 2021 el marco de las 12 carreras. Se hizo todo un proceso de concurso para elaborar estos marcos para cada una de las carreras y se seleccionó a las personas que lo diseñaron. Posteriormente hubo evaluadores que revisaron y dieron sus recomendaciones para ya tener este producto en diciembre del 2021. Es muy importante que está explícito la inclusión de un enfoque de derechos en educación. Está explícito en los referente teórico de este marco nacional de cualificaciones. También es muy, muy, muy importante que en los descriptores que deben definir los resultados de aprendizaje de los planes de estudio de todos, ¿verdad? Porque se dio unas directrices. Estas son las directrices que tienen que tener en los marcos de cada una de las carreras. Y dentro de los descriptores están el siguiente: autonomía con responsabilidad personal, laboral y social. Habilidad para tomar decisiones en los ámbitos personal, laboral, social y sobre su propio aprendizaje, tomando en cuenta su impacto en los seres humanos y en el ambiente, en el marco de los valores, la ética y el derecho en contextos multiculturales. Entonces, este era uno de los descriptores en los cuales se tenían que desarrollar esas habilidades en cada uno de los planes de estudio. Otro de los descriptores muy importante era interacción profesional, cultural y social, que es habilidad para relacionarse y colaborar en grupos profesionales, disciplinares, multidisciplinares, interdisciplinares con base en las dinámicas de tradiciones culturales, organizaciones organizacionales, sociales, potenciales y religiosas, mediante relaciones empáticas y de respeto mutuo. Capacidad para liderar equipos de trabajo para el logro de objetivos en contextos diversos. Este marco enfatiza, como les digo, en derechos humanos y en tomar en cuenta la multiculturalidad, que es un paso importante. Es un inicio. Yo creo que todavía falta mucho trabajo, pero si logramos que la mayoría de planes de estudio de formación docente de universidades públicas y privadas se integren, tomen en cuenta este marco nacional de cualificaciones para las carreras de educación, es un avance importante, ¿verdad? No todas están integradas, pero sí hay un avance en tanto universidades públicas como universidades privadas lo están tomando en cuenta para bueno, las públicas lo han tomado en cuenta en términos generales, y para la redefinición o reestructuración de sus planes de estudio. Y los de las privadas, algunos ya lo están integrando. Esta implementación del plan, para la implementación del plan se crea una comisión interinstitucional, MEP, CONARE, y con sectores que se adhieren, que es, por ejemplo, COLIPRO es uno de los sectores que se ha adherido. La comisión, también hay una comisión técnica y también hay una comisión técnica consultiva. La idea es que se le dé seguimiento, que se le dé apoyo a las diferentes universidades para la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones en sus planes de estudio. También se crea un convenio de coordinación interinstitucional para la implementación del marco. Ahí está el acuerdo del COLIPRO, como les conté, y también se hizo todo un plan
institucional 2023-2025, con el fin de orientar, sensibilizar y capacitar a las universidades e instancias encargadas de la formación y desarrollo docente. Ya nosotros bueno, se han presentado diferentes conferencias sobre esta implementación. Ya se han hecho diversas acciones para que este marco sea integrado en las diferentes universidades, en los diferentes planes de estudio de tanto de universidades públicas y privadas. Y termino con con este pensamiento de Abdul Baha. La diversidad en la familia humana debería ser causa de amor y armonía, como es la música, donde diferentes notas se funden logrando un acorde perfecto. Y nuestra esperanza es que a poco tiempo, en el 2025-26, una mayoría de planes de estudio de formación docente tomen en cuenta el marco nacional de cualificaciones. Esto va a ayudar a mayor equidad en la formación de docentes y creemos que puede contribuir de manera importante a una educación multicultural que realmente promueva una pedagogía intercultural en la formación de los docentes de este país, desde preescolar hasta secundaria. Y muchas gracias. Ana Lupita Chávez Salas es doctora en educación por la UNED, máster en educación de adultos, licenciada y bachiller en educación preescolar por la Universidad de Costa Rica, catedrática de la UCR y profesora investigadora extensionista social jubilada. Muchísimas gracias, doctora Lupita, por sus palabras. Bueno, vamos a pasar entonces a un espacio de preguntas. Todavía no nos han llegado al chat de la parte virtual, pero aquí en el auditorio, entonces voy a proceder a invitarles a las personas que tengan alguna pregunta o comentario a que se las hagamos a las personas ponentes que nos acaban de presentar sus, como gusten. Sí. Para que me vean en la transmisión. Sí. Sí, con mucho gusto. Yo tengo una pregunta para Lupita Chávez y quería preguntar si nos puede profundizar un poco más cómo es ese proceso de retroalimentación hacia las universidades desde ese trabajo que hicieron ustedes en el marco de calificaciones. ¿Cómo funciona, digamos, esa devolución de conocimientos? El marco nacional de cualificaciones está coordinado por CONARE. Hay una oficina ahí encargada sobre el desarrollo de este marco nacional de cualificaciones. Elaboraron toda una
planificación 2023-2025, donde se ofrecen conferencias, se ofrecen también talleres a universidades públicas y privadas que así lo requieran para que modifiquen, rediseñen sus planes de estudio. Es muy importante tener presente que eso es de forma voluntaria, voluntaria. Yo desde mi perspectiva, o sea, soñaría y quisiera que fuera como más obligatorio, ¿verdad? Porque sí hay un acompañamiento para que las instituciones también se dan talleres a los equipos, las diversas universidades tienen como el Centro de Evaluación Académica que se encargan de colaborar con con las carreras para, para el diseño de sus planes de estudio. A esos equipos también se les ofrece asesoramiento, como también a los equipos de cada unidad académica que quiera hacer estos cambios, esas transformaciones. Es un trabajo que en este momento siento que lo han asumido con mucha responsabilidad. También es claro que esto se va a seguir revisando porque sabemos que todo cambia. No es que ya está el plan ahí, el Marco Nacional de Cualificaciones de las Carreras y ya está. No, hay revisiones, hay incorporación de algunos aspectos. Por ejemplo, desde mi óptica, desde mi punto de vista, creo que la parte de lectoescritura inicial de preescolar o de educación inicial, creo que tiene que ser más detallada, o sea, hay habilidades que se hicieron de manera general, que tienen que detallarse para que los planes de estudio tomen en cuenta esos aspectos. Multiculturalidad, interculturalidad, creo que también tiene que ser como más detallado porque está de manera general. Y sí, yo fui evaluadora de uno de esos marcos. Y sí, era muy claro que para mí fue muy importante que nos pusieran como uno de los requisitos revisar si el enfoque de derechos humanos, el enfoque de educación en derechos humanos, que tenía que estar presente. Entonces, esto para mí fue muy importante porque sí se tuvo que revisar en todo lo que implica derechos humanos, que es muy amplio, derechos de todo punto de vista, que se incluyó en la parte de estos marcos nacionales de cualificaciones. Creo que apenas se está iniciando. Creo que el trabajo va a ser eh, muy largo todavía para lograr lo que queremos, pero es un primer paso y yo pienso que por eso que se tiene que tomar, que la sociedad tiene que tomar conciencia de la importancia de lo importante que somos los profesionales en educación, para que realmente no sea obligatorio, sino ya desde mi conciencia como formador, como miembro como dueño de una universidad, como director de una escuela, como docente, como familia, trabajemos por ese fortalecimiento de la profesión docente en todo sentido, porque estamos formando almas, mentes y corazones, y estamos formando ciudadanía, estamos formando, sí, seres humanos. Entonces, es fundamental que se tenga conciencia de que tenemos que formar personas respetuosas, solidarias, que tengan las habilidades para integrarse al mundo, a la vida, para que sean respetuosos de los derechos humanos, ambientales. O sea, es tanta la responsabilidad que implica ser docente que la esperanza es que realmente se tome conciencia y que no sea nada obligatorio, sino que se dé como de manera natural, como estamos viendo ahora en todas estas discusiones, que a veces se ve natural la discriminación, o sea, vemos natural lo que no es natural, lo que es tratar a otras personas diferentes, ¿verdad? Ojalá que podamos ver natural que los docentes somos esenciales para el desarrollo
de los seres humanos y de la vida y del mundo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Mi intervención va más bien para nuestra compañera Marcia en un primer momento y otra para nuestra compañera Carol Morales. La primera es para que Marcia nos comente un poquito más de cerca cuál es la experiencia de esta docencia compartida. ¿Quiénes son esos profesores y profesoras que forman a nuestros estudiantes que serán docentes en territorios? ¿Quiénes son esos estudiantes? ¿Y cuáles son los desafíos que han experimentado en este proceso formativo? Ese es para Marcia. Y para nuestra compañera Carol Morales, eh, ¿cuáles considera ella que son las claves de esta pertinencia cultural de las prácticas pedagógicas? Gracias. Muchas gracias. Qué bonito para poder compartir un poco más sobre la experiencia del bachillerato Cabecar en resumen, ¿verdad? Bueno, la experiencia de docencia compartida es fuerte dentro de la carrera, como les decía al principio. Consiste en la participación en el desarrollo de la asignatura y no solo en el desarrollo de la asignatura, también en la planificación de esto. Previo, ¿verdad? Hay un periodo de preparación donde se hace un instrumento llamado orientación didáctica que sirve al estudiantado para poderse guiar, ¿verdad? En el desarrollo de los contenidos, tanto dentro de las tutorías como su trabajo a distancia. En este trabajo previo participan el docente universitario, por decirlo así, y el docente mediador cultural, que es una persona acá beca, ¿verdad? Que en años anteriores incluso han sido personas de la comunidad, quizás con no muy alto nivel de estudio, pero en esta cohorte, ¿verdad? Se cuenta con estudiantes egresados que ya son docentes en ejercicio. La experiencia es muy positiva. Hay un intercambio, ¿verdad? Importante, una interacción importante, donde precisamente, ¿verdad? Se da lugar a los distintos saberes. Está, por un lado, el saber científico, ¿verdad? Que aporta el docente universitario desde la teoría. Y por otra parte está el saber ancestral, ¿verdad? Que aporta en este caso el mediador cultural. ¿Qué se hace en clase? Ya propiamente las clases. Bueno, se planifica la clase en conjunto, ¿verdad? Muchas veces esta coordinación, ya hilando más fino, ¿verdad? Se lleva a cabo a distancia, de forma virtual. Se ponen de acuerdo, discuten las temáticas. El mediador cultural es fundamental porque hay elementos de la academia que no son necesariamente concebidos desde la cultura, pensados desde la cultura, ¿verdad? Y hay que buscar no solo las palabras para poder contextualizar aquella información, sino también para darle un significado, ¿verdad? Porque un lenguaje distinto es un pensamiento distinto. Entonces, este trabajo es muy importante. Colaboran en conjunto en la preparación de los materiales, en las estrategias de evaluación que se van a utilizar, ¿verdad? Y ni qué decir en el desarrollo de las clases, la dinámica. También otra parte importante es el apoyo al estudiantado, lo que es aclaración de dudas, ¿verdad? La ventaja que tiene el mediador cultural es que está en el territorio. Generalmente el docente universitario llega allá. Entonces es cercano. Muchos de ellos pertenecen a la misma comunidad, ¿verdad? Donde viven, incluso pueden ser hasta familia. Entonces hay un nivel de acercamiento muy importante, hay muchísima confianza, ¿verdad? Y entonces el mediador cultural, manteniendo el desarrollo de la asignatura, realizan un trabajo en equipo coordinado. Es un trabajo bastante positivo. Entonces es ahí donde se da también, como les decía al principio, ese lugar, ¿verdad? El conocimiento de ambas partes o de ambas fuentes, ¿verdad? Y le permite pues al estudiantado ese crecimiento. Es muy importante también entender que el rol o el papel del mediador cultural no es un rol de traductor. Si bien es cierto, la herramienta del lenguaje facilita muchísimo el desarrollo y la comprensión de los temas, no quiere decir que sea la única tarea. Como les digo, forma parte del proceso desde la planificación de la asignatura, ¿verdad? Hasta su desarrollo y contempla aspectos de la evaluación. ¿Verdad?
principalmente los que ponen el cuerpo en esto, que es el estudiantado. Asistir a las clases, llevar a cargo esta carga académica es muy fuerte. Ellos llevan un bloque de 4 asignaturas, asisten a tutorías todos los fines de semana, muchos salen de sus casas desde el día anterior, ¿verdad? Ya muchos tienen algunas situaciones económicas y familiares, responsabilidades importantes, ¿verdad? Son personas adultas que tienen familias también. Entonces creo que, como les digo, que el que pone el cuerpo es el que tiene mayores desafíos. Entonces nos queda a nosotros, ¿verdad? Desde la comisión y en conjunto con la coordinación de la carrera, incluso, ¿verdad? Con la colaboración de autoridades locales cuando hay posibilidad, ¿verdad? De generar precisamente condiciones para que el acceso sea mejor, ¿verdad? Eh, no necesariamente es facilitar en el sentido de para que cueste menos, no, es que es necesario, o sea, se necesita este puente o de esta cuña para que el estudiantado logre, ¿verdad? Desarrollar la carrera. Afortunadamente, en esta corte en particular, se ha mantenido bastante, ¿verdad? El estudiantado, la cantidad de estudiantes, entonces han sabido llevar pues muy bien, ¿verdad? Todos estos retos, todos estos desafíos. Ahora hay dificultades también ya desde las universidades, por decirlo así, el trabajo administrativo, ¿verdad? Y propiamente atención a la diversidad, pero ya son aspectos administrativos, ¿verdad? Que tal vez dependen de las universidades, aspectos, qué sé yo, trámites, periodos, tiempos, formas en que se procesan aspectos desde dinero, ¿verdad? Hasta coordinar fechas para, etcétera. Pero son asuntos que se van resolviendo en conjunto, ¿verdad? Es parte de, ¿verdad? Lo decía ahora Carol, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Lo volteo a mis palabras, no todo es tan fácil, no todo es tan agradable, ¿verdad? Pero hay que transitar precisamente por esos espacios porque tenemos un objetivo en conjunto, ¿verdad? En este caso es que el estudiantado logre la meta, ¿verdad? De obtener su certificado, su título de bachillerato, que es sumamente importante porque eso les va a abrir puertas. Mucho gusto. Bueno, vamos a claves de pertinencia cultural en las prácticas pedagógicas, ¿verdad? Y aquí, bueno, creo que efectivamente hablar de pertinencia implica primeramente entender el contexto, ¿verdad? Porque lo que es pertinente en un contexto no es quizás pertinente en el otro, ¿verdad? Si hablamos de lo que es una práctica pedagógica pertinente en un contexto indígena, ¿verdad? De territorio indígena, puede implicar una lectura. Si lo es en un contexto en el que tenemos bastante presencia de población migrante, por ejemplo, hay otra lectura, ¿verdad? Pero creo que un tema central es poder hacer esa lectura crítica del contexto, de donde estemos trabajando, ubicándonos ya como docentes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso por un lado. También considero que es importante, esta pertinencia va desde muchas perspectivas. Lo que acabo de decir es la lectura que puede hacer un docente del contexto de aula, contexto educativo, comunidad, pero también está la pertinencia de la educación o de la formación que hacen las universidades, como también lo señalaba doña Lupita. O sea, ¿cuál es la lectura que hace la carrera? Para irme más al fondo, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son las herramientas que necesitan los docentes para enfrentarse a contextos cada vez más diversos? Por ejemplo, yo podría pensar que ¿de qué equidad estamos hablando? Bueno, es que la equidad no solamente está centrado en darle al estudiante las oportunidades que requieren para acceder a la educación. Equidad tiene que ver que a lo que acceden sea de calidad, por un lado. Y también, como lo señalaba también doña Lupita, no podemos venir y decir que la formación docente, o más bien decir que los docentes están mal, cuando no les dimos las herramientas para que ellos puedan hacer esta lectura crítica pertinente del contexto y abordajes de estas demandas, ¿verdad? Entonces la equidad tiene que ver también con la formación que estas personas están teniendo y las herramientas que podemos darles. La mirada intercultural nos brinda herramientas. También lo señalaba ahora cuando Gretel hacía una reflexión a Jimena en la primera parte. Decía, bueno, que los docentes no vean, ay, ya vienen estas con el tema de la educación intercultural, más trabajo, ¿verdad? Más trabajo.
No, ese no es el mensaje de la mirada de un enfoque de inclusión educativa o de interculturalidad, ¿verdad? Sino cómo podemos nosotros, cómo podemos transmitir en la formación docente y en la actualización profesional que esto es una herramienta para atender esos desafíos que muchas veces nos ahogan y que nos demandan una serie de problemáticas, no deberían, pero eso es, ¿por qué? Porque la interacción no es tan romántica, ¿verdad? Tenemos pleitos, tenemos chiquillos ahí, ¿verdad? De todo tenemos. Entonces, eso en un primer momento, también la intencionalidad con la que hacemos las cosas, ¿verdad? La valoración del otro, la reflexión crítica, el pensar desde lo cultural, por ejemplo, aprender a reconocer, a valorar a las otras personas en la interacción. Creo que podrían ser algunas claves, pero creo que efectivamente la pertinencia tiene que ver con esos dos elementos, ¿verdad? En la lectura crítica del contexto que hagan las personas, pero también las herramientas que damos desde la equidad para que las personas puedan hacer esa lectura. No podemos venir y sancionar, ¿verdad?, al cuerpo docente por tal vez no haber tenido las herramientas ni la formación, ¿verdad?, en esta diversidad de formación que tenemos, que no tienen las herramientas para hacer esas lecturas y por ende para intervenir en consecuencia. No sé si le contestó doña Jackie. Sí, bueno. Muchas gracias. Tal vez me gustaría muy saber por parte de la Comisión de Enlace cuáles son también los retos o los desafíos para desarrollar esta estrategia en universidades, en estas 4 universidades. Lo pregunto porque trabajo en este instituto, pero también trabajo en la Universidad Nacional. Entonces uno conoce los contextos distintos institucionales. Entonces me gustaría saber cuáles son los principales retos que se han tenido que enfrentar ahí. Y digamos, para continuar un poco esta reflexión que hace Carol, me parece que también es el tema de la formación docente, que es como una formación continua, o deberíamos de estar pensando en la formación continua, porque las prácticas pedagógicas, como dice Carol, si se llevan a la lectura del contexto, deberían de ser prácticas cambiantes también. Entonces a mí me parece que seguramente Carol por ahí ya tiene ensayados algunas estrategias que ha podido recopilar, entonces me parecen muy valiosas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La gestión interuniversitaria es bastante compleja, ¿verdad? Como les decía hace un rato, cada universidad viene, o cada representante de la universidad viene de un contexto distinto y por tanto trae, ¿verdad?, una forma de proceder, valores, normas, incluso un lenguaje, ¿verdad?, a veces diferente. Y cuando se encuentran, en este caso, 3 universidades, bueno, y se suma el Ministerio de Educación acompañando esta comisión, es bastante complejo, es bonito, ¿verdad? Porque es bastante exigente, pero ya de por sí es complejo. Desafíos o retos son muchos. Yo creo que a veces se trata de un asunto de ceder, ¿verdad? De volver a debatir. ¿Por qué? Bueno, porque hay aspectos que si bien es cierto, están sujetos a nuestro pensamiento o forma de ver la vida, propios de nuestra experiencia, ¿verdad?, como profesionales y también personales, están otros aspectos que están sujetos a las universidades. O sea, tengo un tiempo pero la otra universidad lo requiere aquí, ¿verdad? Y en cuanto a la comunidad es otro tiempo. Creo que aspectos vinculados tal vez a temas de calendario, ¿verdad? O cronogramas, es a veces complejo. Tal vez una universidad cierra antes, pero la carrera no termina para esa fecha, entonces tenemos que ceder, tenemos que acomodarnos. La toma de decisión para lo que es el uso de los recursos es algo muy importante. Otro reto importante tiene que ver con la contratación, por ejemplo, de mediadores culturales. Es un tema siempre complejo porque estamos hablando que por ciclo se nombran 4 personas mediadoras culturales y de acuerdo a la asignatura, así lo nombra una universidad diferente. Hay diferencias entre las universidades en esas contrataciones, ¿verdad? Entonces, también por ahí hay retos, ¿verdad? Que sí genera a veces un poco de incomodidad, sí, entonces hay que, bueno, racionalizar la situación y ver pues de dónde viene, entonces se busca, ¿verdad?, la forma
la forma de solucionar. También trámites que se deben realizar con los estudiantes. A veces hay que recurrir a la excepcionalidad, ¿verdad? Dicen las compañeras de la sede allá que ya las identifican por el tema de excepcionalidad, ¿verdad? Al ser un grupo tan especial y responder a una carrera tan diferente, única, ¿verdad? En el país. Entonces, esos creo que serían como los retos fuertes, algunos aspectos en los que nos colabora el convenio, en otros aspectos no, ¿verdad? Pero ya serían como puntos muy específicos. Y como les digo, bueno, a veces hay que ceder, a veces sí se puede integrar, ¿verdad? A veces hay forma de acomodar, a veces qué torta, ¿verdad? Y la importancia de que sean 3 universidades y que de alguna forma, ¿verdad? Entre las 3 se apoyen y que busquen complementarse, ¿verdad? En sus áreas fuertes. Eso a veces colabora bastante. Pero hay otros retos, por ejemplo, esto que le mencionaba de la contratación de las personas mediadoras, que sí ya se escapa un poco de nuestras manos, digamos, dentro de la gestión. Sí, eso más o menos sería. Bueno, le damos las gracias a las personas del auditorio que nos hicieron preguntas. Voy a pasar algunas que tenemos de forma virtual y unos comentarios. Tenemos a María Elena Román desde la UAN en Nicaragua que nos envía saludos y saludos también para ella. Tenemos aquí un comentario dice Vivian Chávez, felicitarlas por la iniciativa planteada. Me encanta el proyecto Planteamientos Iguapaco. Sigan adelante. Y vamos a ver, tenemos una pregunta y ustedes deciden, las panelistas, a cuál contesta. ¿Cómo podemos implementar la igualdad en todos los aspectos planteados dentro del marco del discurso del pensamiento crítico cuando tenemos discursos violentos y de odio por parte del Poder Ejecutivo en nuestro país? Doña Lupita, le regalo esa, doña Lupita, se la regalamos. Si quiere, mientras la piensa, yo le contesto algo rapidito a doña Jensi. A doña Jensi, era como una pregunta, doña Jensi, era un comentario. Aunque cortitamente, perdón, estrategias para la formación continua. Yo efectivamente coincido con lo que dice doña Jensi del tema de esa responsabilidad en la formación continua. Si uno ve a los profesionales recién graduados que se enfrentan a la realidad laboral y dice, pero es que en la U no me lo enseñaron. Y si usted se viene para la universidad dice, no, es que nosotros no lo enseñamos todo, ¿verdad? En medio de eso hay un tema de formación continua, hay una parte de responsabilidad individual y también responsabilidad institucional. Entonces, ahí es importante un puente entre este conocimiento previo y el mundo laboral. Nosotras, inclusive Erika y mi persona, realizamos un proyecto precisamente de formación continua y nos dimos cuenta que hay 3 ejes esenciales para poder articular la teoría con la práctica, porque ese es el mayor reto que tenemos en la formación continua. Articular la teoría con la práctica, porque parece que lo que me enseñaron en la UNA tiene que ver con la práctica, pero de repente si yo me pongo a mirar la teoría de manera distinta, me doy cuenta que sí, que ahí está. Lo que pasa es que tengo que cambiar la manera en la que yo miro esa realidad y en la que resignifico la práctica. Entonces nosotros implementamos 3 ejes. El primero de ellos es miremos la teoría. Ok, bueno, eso es lo que hay, miremos, actualicemos, veamos qué tanto se ajusta o no a esta realidad, ¿verdad? Y repensemos nuestro rol docente en relación a esa nueva mirada, porque también es cierto, con la práctica docente nosotros volvemos a leernos el libro que nos leímos en primero o segundo año de la universidad y lo vamos a interpretar distinto, totalmente distinto. Entonces, la actualización profesional requiere pertinencia y una pertinencia es volver a mirar esa teoría, repensar el rol docente y manos a la obra. Esos son los 3 grandes componentes, porque no basta con mirar y repensar y decir qué bonito, solo podría ser así, no, hágalo, hagámoslo, ¿verdad? Y esos son 3 ejes que a nosotros nos funcionaron mucho y que pues tratamos de poner en práctica en unos módulos pedagógicos que tenemos, que muchos de ustedes los conocen y que ahorita estamos trabajando en este repensar y que también pues lo aplicamos en acción social. Tal Ahora vez sí, antes. la más complicada, Poña, pero Y tal vez, Nuevamente la pregunta, nada más. ajá, exacto, porque también hay otra que también me parece que le corresponde a doña Lupita, pero la pregunta decía así, ¿cómo podemos implementar la igualdad en todos los aspectos planteados dentro del marco del discurso del pensamiento crítico cuando tenemos discursos
violentos y de odio por parte del Poder Ejecutivo en nuestro país. Entonces, no sé si la dejamos así, después le leo la otra quizás. En relación con esta pregunta, considero que si hay dos personas o dos grupos, un ofensivo y contra todos, la clave es no responder igual que el agresor o que la persona que insulta o que su discurso violento, poco ético, poco respetuoso, no se le debe dar réplica, sino que la otra persona debe contestar de una forma pues adecuada, respetuosa, tomando en cuenta la diversidad. O sea, quiero decir que si hay dos personas y una no quiere pelear, no hay pleito. Tenemos que promover mediante nuestro ejemplo, lo que el respeto, el diálogo, la participación, para que en el contexto se evidencie que quién promueve la violencia, quién promueve el irrespeto y quién no lo quiere promover, y tratar de ser ejemplo para que para que copiemos lo adecuado y no lo inadecuado. Realmente estamos viviendo un contexto muy violento en Costa Rica, lamentamos profundamente, creemos que no es lo correcto, no es lo adecuado, más de una figura que representa, que tiene un papel muy importante a nivel nacional y que no está asumiendo su función de manera digna y respetuosa para la ciudadanía. Perfecto, muchas gracias, doña Lupita. Un comentario dice así: la educación intercultural no solo reconoce la diversidad cultural en nuestras aulas, sino que también promueve la equidad y el respeto mutuo como cimientos para una sociedad justa. Al incorporar la interculturalidad en los currículos, facilitamos un entorno en el que cada estudiante ve su identidad reflejada y valorada, fomentando así una convivencia basada en el entendimiento y la cooperación. Revaloramos nuestro compromiso. Gracias por la iniciativa. Este era un comentario de Raquel Chávez Vargas. Y vamos a ver una última pregunta. De acuerdo con lo que dijo. Totalmente. Dice así: ¿qué implicaciones tiene ese plan de cualificaciones para los trabajadores del Ministerio de Educación Pública? La pregunta la hace Vivian Chávez Chinchilla, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza de APSE. Recordemos que el Marco Nacional de Cualificaciones, además de colaborar con la formación, la equidad de los planes de estudio, también contribuye a la evaluación del desempeño, porque hay habilidades, unos estándares, unos resultados de aprendizaje que van a estar ahí, que están ahí. Entonces, si queremos evaluación del desempeño, estos estándares nos van a servir. También sabemos que en el 2020 se aprobó la ley para los exámenes de idoneidad para ingresar a trabajar al Ministerio de Educación Pública. Entonces, para el ministerio es muy importante contar con los marcos nacionales de cualificaciones para que se tomen en cuenta en el diseño de esas pruebas de idoneidad para ingresar al mercado laboral, el MEP, ¿verdad? Porque si se toma en cuenta, entonces, pues, creo que tanto universidades públicas como privadas tendrían que integrarlo a sus planes de estudio de formación de docentes. ¿Por qué? Porque el examen de idoneidad lo tomaría en cuenta. Yo creo que para el ministerio es muy importante el Marco Nacional de Cualificaciones, tanto para el diseño de estas pruebas de idoneidad como para como para evaluación del desempeño y también para los procesos de desarrollo profesional docente, porque el marco nos da aspectos generales que tienen que dominar todos los docentes. Si evaluamos qué saben los docentes que están en servicio y qué del marco no tienen, se elaboran cursos de capacitación. El IDP, para el IDP es fundamental,
¿verdad? Porque cursos de desarrollo profesional en las áreas donde no se tienen esas fortalezas, algunas fortalezas de esas habilidades definidas en los marcos. Yo creo que para el MEP es importantísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces a las tres panelistas de hoy por compartir sus reflexiones, sus aportes, sus experiencias, ¿verdad? Y por darnos todavía más ideas para seguir trabajando sobre este tema, para seguir investigando, que como bien lo decían, queda bastante, ¿verdad? Siempre hay bastante que hacer, por dicha, pero también es un reto para todas las personas que estamos desde este otro lado, ¿verdad? Entonces, con esto damos cierre a esta parte de la mesa temática, de esta mesa temática, y Jessica les va a dar unas instrucciones para poder cerrar la transmisión. Agradecemos a quienes nos acompañan presencialmente y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Es momento de disfrutar del almuerzo, entonces nos volvemos a encontrar a la 1:30 para continuar con nuestra programación. Buenas tardes.